están mis hermanos? Bienvenidos a un discipulado más acá desde Misión Cristiana del Calvario, La Nueva Unión. Nos sentimos muy contentas ahora con Melissa, con Daisy, el poder compartir con ustedes nuestro discipulado. ¿Cómo están mis hermanas? Muy bien, nos sentimos gozosas, sabemos que como iglesia, familia que somos, ¿verdad? Hemos entendido el propósito y el alcance que el Señor ha tenido a través de este discipulado, porque entendemos que es el discipulado que nos forma a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y esta es una herramienta tan vital y hoy pues nos gozamos del tema que vamos a compartir, ¿verdad? Amén. Así es. Amén, así es. El Señor nos ha estado llevando como iglesia, como hijos de Él, a manifestar su poder, porque es una virtud que la iglesia de Jesucristo debe de tener. Amén. Es la evidencia, ¿verdad?, que su presencia está con nosotros. Amén. Que su persona se revela a través de su iglesia. Los dones del Espíritu Santo son regalos que el Señor nos ha dado para que los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Amén. Y todo este manual ha estado lleno de toda esta manifestación, ¿verdad? Y la iglesia debe de tener esta evidencia. Es importantísimo, porque solo así expresará que es una iglesia gloriosa, una iglesia que resplandece, una iglesia que se da a conocer. De lo contrario, ¿verdad?, seríamos una iglesia que vive en el anonimato, que pasa desapercibida, que nadie la voltea a ver. Y en realidad nosotros no somos una iglesia que quedó en el olvido, que quedó en el abandono. Somos una iglesia que se deja notar. Entonces, como somos una iglesia que se deja notar, la forma en la que se da a conocer es a través de esta manifestación. Amén. Y vamos a aprender hoy sobre nuestro tema. Estamos en la lección número 11 y se titula así: los dones del Espíritu Santo son para que manifestemos su poder. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Para que manifestemos su poder. Amén. Para que manifestemos su poder. No para que nos demos a conocer nosotros de manera personal, ¿verdad? Que haya una gloria personal e individual. No, es para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra. Entonces hoy vamos a estar viendo sobre este tema. Los dones del Espíritu Santo son para que manifestemos su poder. Amén. Tenemos 3 preguntas y dice: ¿has estado usando el don que Dios te dio para manifestar su poder? ¿Crees que la iglesia ha estado pasiva por la falta de uso de sus dones? ¿Has pensado si alguien puede salir afectado porque tú no has usado tus dones? Estas son preguntas muy personales que como hijos de Dios las debemos de hacer, porque dice, estamos manifestando su poder, como decía el título, los dones del Espíritu son para manifestar su poder. Así Entonces es. Esas 3 preguntas nos hacen reflexionar como hijos de Dios, a ver si los estamos realizando o los estamos ejecutando como hijos. Así es. Qué importante ver estas preguntas, como decía nuestra hermana, ¿verdad? Porque aquí nosotros notamos si realmente estamos aplicando lo que Dios ya nos dio. Porque me encanta, como dice la Escritura, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él se va a seguir manifestando. Y es por eso que nosotros como iglesia necesitamos darlo a conocer, ¿verdad? Así es. En 1 de Pedro 4:10, mis hermanos, este es el versículo en el cual vamos a estarnos enfocando. Nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabemos que el Señor es tan lindo, a cada uno de nosotros nos dio esos dones, nos dio esos regalos, como decía nuestro hermano. No es algo que nosotros nos hayamos obtenido, ¿verdad?, por algún mérito que hayamos hecho, sino porque son regalos de Dios para cada uno, y Él nos dio lo que Él quiso, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces dice acá, cada uno según el don que ha recibido. No está dejando a alguien. Cada uno, dice, está hablando de alguien individual, pero hablando de toda la iglesia en general, ¿verdad? Así es. Según lo que ha recibido, ¿verdad? Ministrelo a los otros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ministrarlo. No quedarnos con lo que Dios ya nos dio, ¿verdad? Así es. Sino poder ejecutarlo.
Porque como decía una de las preguntas, ¿crees que la iglesia ha estado pasiva por la falta del uso de los dones? A veces la iglesia se vuelve pasiva por esa falta, ¿verdad? Luego nos dice, como buenos administradores. Imagínense que si no estamos aplicando estos dones o no estamos funcionando, eso significa de que no estamos siendo buenos administradores, porque nos estamos quedando con el don que ya el Señor nos dio. Y lo dice de una manera tan especial porque dice, administralo conforme a la gracia de Dios. Así conforme a lo que Él ya nos dio. Y como dice, a la gracia de Dios, significa eso que no es para gloriarnos, significa que es para enaltecer el nombre del Señor, porque es para manifestar lo que Él es. Nosotros solo somos ese medio, ese instrumento. Pero este versículo entonces nos lleva a que ese don que cada uno de nosotros hemos recibido, lo ministremos a nuestra iglesia. Y a quienes el Señor, porque no solo son para la iglesia, ¿verdad? También porque Jesús cuando sanaba también a las personas incrédulas, pero a través de eso las personas reconocían al Señor, eran transformadas en ese momento, ¿verdad? Y como iglesia pues entendemos también que esa es nuestra responsabilidad, poderlos administrar, pero manifestándolo entre nosotros mismos, ¿verdad? Amén. Y es que la iglesia debe experimentar el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice también que debemos de experimentarlo en toda su plenitud. Y es porque la iglesia muchas veces se ha enfrascado en una manifestación del Espíritu, por ejemplo, en los servicios, ¿verdad? Cuando el Señor se manifiesta, hay diversidad de lenguas, pero solo se queda en que la alabanza estuvo hermosa. Y ahí hubo manifestación, dice uno, ¿verdad? Pero dice de que es en toda su plenitud. Eso también incluye manifestarlo a través del uso de los dones dados por el Espíritu Santo. Y este texto que decía Melissa, en la versión, ¿verdad?, de NBI, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios, pero esta parte me gusta, en sus diversas formas. Entonces el Señor es diverso, ¿verdad? Tiene una variedad y múltiples formas de manifestarse, pero lo hace a través de su iglesia. Escogió a su iglesia, a hombres, mujeres, niños, ancianos, como dice la Escritura, ¿verdad? A los jóvenes, los viejos, a todos ellos escogió el Señor para que manifiesten su poder. Y podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 7 al 10, que nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Los dones son conocidos también como manifestaciones del Espíritu. Y en este texto nos lo habla así, ¿verdad? Que es por la manifestación del Espíritu. Cuando una persona ha recibido el Espíritu Santo de Dios, con ello lleva regalos maravillosos, en donde tú y yo podemos ver que sí somos útiles en el reino de Dios, que no fuimos llamados para tomar un lugar dentro de las sillas, o comúnmente decimos nosotros las bancas del templo, y allí esperar la venida de Cristo. No, ¿por qué? Porque aquí nos habla la Escritura claramente que el cuerpo de Cristo ha sido llamado para ser útil, para trabajar, para hacer, no para solo estar ahí, ¿verdad?, pasivo, sino para servir. Cuando, ¿verdad?, vemos que Saulo se convierte al Señor, ¿verdad?, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con la mentalidad de servir. Entonces cada uno de nosotros debemos entender que se nos fue dado los dones del Espíritu como regalos del Señor, y hay diversidad. Aquí nos dice, ¿verdad?, palabra de ciencia, ¿qué más podemos encontrar? Palabra de sabiduría, de fe, dones de sanidades, dice, por el mismo Espíritu, el de hacer milagros, otros de profecía, discernimiento de espíritus.
¿Y qué tan importantes son cada uno de estos? Y si en la iglesia no están estas manifestaciones del Espíritu, ¿qué riesgos puede tener la iglesia? ¿Verdad? Al que el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo, no se desarrolla o no manifiesta el poder de Dios a través de esos dones, ¿verdad? Entonces sería una iglesia que vive desviada del propósito, porque si no hay, por ejemplo, profecía, si no hay fe, quien ministre fe. Amén, discernimiento de espíritu, imagínense, ¿verdad? Cualquiera puede estar hablando con su propio espíritu o con otros espíritus que no es el espíritu de Dios, y la iglesia tranquila, feliz de la vida, aplaudiendo de todo lo que está pasando, pero porque no tienen al Espíritu de Dios manifestándose en ese lugar. Amén. Por eso es necesario que la iglesia experimente el mover del Espíritu Santo. Así Porque es. cuando una iglesia no tiene todas estas manifestaciones, no está expresando el mover del Espíritu Santo, o no está expresando la plenitud de Cristo en la vida de la iglesia. Así es. Porque no hay, como decía Melissa, no hay quien ministre fe. Y la fe es muy importante en la vida del cristiano. Porque si no tenemos fe, Así es. vana es nuestra Nuestra vida en el carrera, Señor. en nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Así es. Por eso es la importancia de darle ahí sí que el valor a lo que Dios nos ha dado, valorar, porque no podemos decir nosotros, pero yo no sé qué tengo, y es porque no hemos sido ni responsables en verificar qué es lo que Dios ya nos dio, principalmente, ¿verdad? Y muchos sí ya lo sabemos, pero nos hemos quedado pasivos, ¿verdad? Esperando a que nos busquen, cuando de nosotros, al ver la necesidad, debemos ir y manifestarlo, ¿verdad? Así es. ¿Y cuántas necesidades hay dentro de la iglesia? Y al no nosotros poner al servicio de la misma iglesia los dones que hemos recibido, estamos, como dice acá, ¿verdad? ¿Has pensado si alguien puede salir afectado porque tú no has usado tus dones? Es bien, esta pregunta es tan confrontante. ¿Qué estoy haciendo yo por mi hermano? Veo que ya a punto está de caer, pero no hay ninguna palabra de exhortación de parte de mi vida. Solo estoy viendo que se está yendo al abismo y no voy y le exhorto, o no voy y le proyecto fe, ¿verdad? O no voy y sano su vida, ya sea emocionalmente, espiritualmente o físicamente. Vemos que las cosas están pasando y no prestamos atención. Entonces nuestro hermano está siendo afectado. ¿Por quién? Por nosotros, porque no estamos poniendo en función los dones que Él nos ha dado. Amén, así es. La Biblia presenta tres diferencias de expresiones espirituales. Dice. Tres diferencias de expresiones espirituales, como decía hermana Ludi. Diversidad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En 1 Corintios 12:4. El otro dice diversidad de ministerios. Los dones y los ministerios es distinto. Así porque es. los ministerios sabemos que son los profetas, los apóstoles, y los dones son los regalos que el Señor nos ha dado como iglesia. Dice diversidad de ministerios, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Eso está en 1 Corintios 12:5. Y el siguiente, diversidad de operaciones. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Imagínense, hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero el Señor es el que da todo. ¿Y quién es el que nos guía a hacerlo? El Espíritu Santo. El Señor es el que nos los da, pero el Espíritu Santo es el que nos guía a hacerlo. Como decía usted, podemos ver tal vez al hermano que necesita de nosotros, del don que nosotros tenemos, pero por temor o porque nunca lo he hecho, no lo expreso. No voy y le doy palabra de sabiduría, de aliento, ministro fe en mi hermano, sino que solo vemos al hermano que ya no haya ni qué hacer, pero nosotros como iglesia estamos pasivos. Así es.
Y veo acá también, ¿verdad?, que la Trinidad, ¿verdad?, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están trabajando como un solo Así cuerpo. es, Porque es. podemos ver, ¿verdad?, que dice que ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo reparte esos dones. Esa es la función del Espíritu Santo. Pero vemos también en el versículo 5, hay diversidad de ministerios. Pero ¿Quién es el que reparte los ministerios? El Señor. Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no hace lo que le corresponde hacer a Jesucristo, ni Jesucristo hace lo que le corresponde hacer al Espíritu Santo. Aunque son el mismo, cada uno hace diferente función. Y el último que digamos, las operaciones. ¿Quién hace las operaciones? Cuando habla de las operaciones no está hablando de que te van a abrir el estómago y te van a sacar los riñones o cosas así, ¿verdad? No son operaciones quirúrgicas, ¿verdad? Sino las operaciones significa el obrar de Dios, ¿verdad? El construir de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y vemos que el que hace las operaciones a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es Dios mismo. Qué lindo. Entonces, qué maravilloso es ver esto, de que aún Dios no dice solo yo puedo hacer las cosas, sino que trabaja en conjunto. Y Él es nuestro modelo a seguir. Por eso es que cuando Él habla a la iglesia, ustedes son los encargados de poner a funcionar los dones que ya les di. Nos está hablando, trabajen en equipo, hombre, ¿verdad? Hacen el buen No es chapín. egoísta, no solo Él es el que hace todo, Así es. sino que a cada uno le da su Así es. función. Y a cada uno su parte, la que le corresponde. Y ese es el diseño, ¿verdad? Así Trabajar todos en conjunto para un mismo propósito. Amén. Y vamos a conocer hoy cuál es el propósito de los dones del Espíritu, porque no solo están por estar, hay un propósito, ¿verdad? Amén. De los dones. Veamos el primer propósito. Nos dice para que la iglesia se manifieste como el cuerpo de Cristo. Ese es el primer propósito. Los dones del Espíritu no son premios, son los regalos de Dios a la iglesia por medio de la manifestación del Espíritu Santo. Por lo tanto, no deben usarse egoístamente, sino para que el cuerpo de Cristo sea edificado y pueda expresar la vida de Jesucristo. Cuando cada discípulo usa sus dones ministrándolos a los demás y expresando el poder de Dios, el cuerpo de Cristo se convierte en la expresión de Cristo mismo, funcionando aquí en la tierra. Mire qué especial. Y ahí en 1 Corintios 12:12, veamos en las Escrituras, nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿verdad? Qué importante es este primer propósito. ¿Cuál es entonces el propósito de los dones del Espíritu? Principalmente, como nos dice acá, para que la iglesia se manifieste como cuerpo, para que las funciones de cada uno de nosotros sean aprovechados entre los unos y los otros, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero nos dice acá, ¿verdad?, de que no son premios, como decía yo, no son méritos por lo que hayamos hecho. Los dones son regalos de Dios, dice, para la iglesia. ¿Por qué son regalos? Porque es un beneficio el que nosotros recibimos. Qué lindo cuando alguien está enfermo y recibe sanidad porque un hermano oró por él, manifestó el poder de Dios. O que alguien fue alumbrado, iba a tomar una decisión y alguien le dio palabra de sabiduría. Entonces el mismo cuerpo es beneficiado. Y cuando no se hace esto, significa que no estamos trabajando o no estamos viviendo como cuerpo. Porque estamos siendo, dice acá, egoístas, para no ser egoístas los unos con los otros, ¿verdad? Así es. Amén. Decía en una ocasión mi familiar decía, ¿por qué aquellos grandes predicadores que se ven en la tele dicen no van a los hospitales a sanar? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y pues en parte tenía un poco de razón, pero la palabra dice que el que tiene necesidad venga a mí y beba también, ¿verdad? No necesariamente que vayamos a andar porque se va a dar el momento. Jesús cuando salió a predicar miraba necesidades y hacía, obraba, manifestaba el poder de Dios. Pero aquí ya nos lleva a la función de iglesia, cuerpo, ¿verdad? Así y es. eso es importante.
Amén. Una iglesia que conoce sus dones y los expresa es una iglesia viva, es una iglesia saludable, porque no hay enfermos. Es una iglesia que sabe tomar decisiones, porque también se le ministra. Es una iglesia que no duda del Señor, porque tiene fe, se le ministran los dones. Amén. Si cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, porque yo sé que los dones están ahí, necesitamos avivar, como dice la Escritura, el don que fue puesto en nosotros. Así y es. hacerlo fluir, hacerlo manifestar. No tengamos pena, como decía nuestra hermana, si son niños, ministremos. De los niños nosotros obtenemos esos beneficios. Así es. De los grandes, de los ancianos, de los jóvenes o adultos, ¿verdad? ¿A qué es lo que el Señor nos quiere llevar, como dice acá? A que lo expresemos el poder de Dios, ¿sí? A que expresemos su poder. Y no somos una iglesia, ¿verdad?, que estamos esperando noches de gloria, en el sentido No. de que en cada día de servicio está esperando que el pastor le diga, a ver cuántos enfermos hay, pasen adelante. Y antes se daba mucho eso, ¿verdad? Que gente que hasta se dormía en las predicaciones, pero cuando decían cuántos enfermos hay aquí, toda la iglesia se levantaba para ser ministrada, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, como iglesia que somos acá en la Nueva Unión, ya fue erradicado eso, ¿verdad? No es que no hayan enfermedades, no es que no se sufran situaciones adversas, pero la iglesia ha aprendido a edificarse mutuamente. Así es. Y no a depender de un servicio o de una noche de sanidad, como nos decía nuestro apóstol, ¿verdad?, cuando nos enseñaba sobre esto, que las iglesias han etiquetado hasta los días. Por ejemplo, el día viernes, noche de oración; día sábado, noche de milagros. Entonces, que cuando evangelizábamos, ¿qué le decíamos a la gente? Llegues el sábado. Va a haber El noche sábado de van a milagro. orar por los enfermos. ¿Qué pasaba ahí? Eso es algo totalmente fuera de diseño, porque Jesucristo pasaba por el río, a la orilla del río, y si encontraba a alguien que tenía necesidad, ahí mismo le sanaba. Así es. Si estaba en la barca, ahí mismo manifestaba el poder. Si estaba en una casa, si estaba en la sinagoga. Jesucristo no tenía un lugar específico para manifestar su poder, sino que lo hacía en lo cotidiano, en su diario vivir, en donde se le presentaba la situación. Así es. A la mujer samaritana la rescató. ¿Y dónde estaba? Se encontró con ella donde ella iba a sacar agua, pues, En un pozo. en un pozo, a la par de un pozo. Imaginémonos la escena. Y ahí Jesucristo le habló, la evangelizó, la rescató, la liberó. ¿En dónde? A la par de un pozo. Entonces podemos ver que no hay limitaciones para la iglesia de Cristo. No pongamos día de oración, noche de milagros, no, sino todos los días en nuestro diario vivir debemos manifestar el poder de Dios. Así es. Amén. No limitarnos, ¿verdad? Como decía nuestra hermana, solo cuando venimos a la iglesia. Gracias a Dios ya se quitó eso, ¿verdad? Que antes se venía y se oraba, era lo primero que se hacía, ¿verdad? Religiosamente, ¿verdad? Religiosamente. Pero ahora hemos entendido de que debemos venir libres de nuestra casa y en esa plena adoración al Señor, en esa plena comunión. No es que yo voy a venir a orar por mis dolencias acá, ya lo hice allá en Así casa, es, ¿verdad? así es. Porque ahora entendemos que como iglesia, pues el Señor mismo está en nosotros. Y nosotros debemos manifestar ese poder principalmente en nosotros, para poder irradiar su gloria. Ya en su casa, pues yo siempre digo, venimos aquí a adorarle, a exaltarle a Él. Así Aunque es. definitivamente siempre Él nos da, nunca nos vamos Amén. vacíos, ¿verdad? Y es que antes, ahorita que mencionas eso, se viene a mi mente eso, ¿verdad? Que antes se usaba el altar como un lugar de lamento. Cuando el Señor le decía a los sacerdotes que entraran a su lugar santísimo, no era para llegar a lamentar, era para ofrecer. Nunca era para decirle, Padre, mira que aquí, ¿verdad? Y como decimos a veces en broma, ¿verdad? Y dejábamos lleno de mocos el altar, porque lo usábamos para eso, como tú Así dices, es. ¿verdad? Como un lugar de lamento. Cuando ahora hemos entendido que el venir a la casa del Señor, ya somos una iglesia que venimos libres, que venimos con una actitud de adoración, de exaltación, de dar más que de recibir. Y como tú dices, ¿cuándo es que el Señor va a decir ahora no tengo nada que darte, verdad?
No, hombre, si aunque no le pidamos, Él nos va a dar. Él dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es venir y ofrecer lo que por gracia hemos recibido. Y una forma de ofrecer es poner al servicio de Él los dones que han sido puestos Así en es. nosotros. Sí, porque como dice, los dones no son premios, son los regalos de Dios a la iglesia. Porque Amén. un premio cualquiera se lo gana, pero un regalo nace del corazón Así es. Así para es. dar. Así Amén. Ahora, segundo, para realizar el verdadero evangelismo, cuando la iglesia usa los dones del Espíritu Santo, es más efectiva su explosión evangelística, porque no solo predica del poder de Dios, sino que lo demuestra con maravillas y milagros. Imagínense un verdadero evangelismo, como decía Ludi. Normalmente antes pues se hacía que noches de gloria, que noches de que Milagros. hoy milagros, que hoy va a venir un evangelista a predicar. a predicar. No, el Señor ya nos dio todos esos dones. Y como Amén. dice, no solo predica del poder de Dios, sino que lo demuestra. Imagínense demostrar el poder de Dios como hijos de Dios. Es manifestar, es expresar en toda su plenitud la multiforme sabiduría de Él que está en nosotros. Así Amén. Amén. Es glorioso porque todo esto que estamos hablando le da el poder a la iglesia, ¿verdad? De manifestar quién es Dios. No podemos decir quién es Dios cuando no hay demostración, ¿verdad? No podemos decir Dios es un Dios que liberta cuando vivimos atados, ¿verdad? No, cuando hablamos de atadura, a veces nos vamos directo a los demonios, ¿no? A veces estamos atados financieramente, emocionalmente, y cuando vivimos así, estamos diciéndole al mundo que nuestro Dios no tiene el suficiente poder para liberarnos, ¿verdad? Para hacernos pleno. Entonces el Señor puso los dones de su Espíritu en la iglesia para que la iglesia se beneficie de ellos. O sea, la primera beneficiada con los dones del Espíritu es la iglesia. somos nosotros. Es la iglesia. Amén. Los inconversos, los que vamos a ganar para Cristo, son beneficiados, pero la iglesia misma es beneficiada con los dones del Espíritu. Así es. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu te llevan a una plenitud, a vivir como Dios quiere que vivamos. Cuando los ponemos a funcionar, somos una iglesia sana, como decía Melissa, una iglesia libre, una iglesia plena, una iglesia llena de fe, de amor, de gozo y de plenitud. ¿Por qué? Porque está poniendo en función lo que se le fue entregado. No hay doble ánimo en la iglesia, Así es. sino que vive llena, plena, gozosa. Amén. Tiene todas las virtudes que el Señor le da. No vive en derrota, Así es. vive siempre en victoria. Amén. Tercero, para edificar la iglesia. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Parece extraño que hoy en día en la iglesia hayan personas enfermas, afectadas por espíritus inmundos, desconsolados, sin fortaleza, deprimidos, cuando Dios ha dado dones para que su cuerpo sea edificado. El problema está en que los dones están pasivos, sin expresión y sin uso. Y ese es un problema que la iglesia vive, porque no Así le ha es. creído al Señor. Amén. Cuando la iglesia le cree al Señor, manifiesta su poder, expresa, como decíamos al principio, da fortaleza, da fe, ministra ¿qué? Salud, vida. Paciencia, da vida. Y como dice profetiza, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Imagínense, exhorta, pero también consuela. Entonces, la iglesia debe ser la que manifiesta el poder de Dios, porque ya está en ella. Amén. Esa plenitud. Entonces, en la iglesia no debe de haber enfermedades, como decían ustedes al principio. No es la iglesia que solo le va a ir a dar dolamas o problemas al Señor, sino que le va a ir a dar gozo, alegría, porque la iglesia vive plena en el Señor. Amén. Y eso de observar, como usted dice, ¿verdad? Porque acá nos habla el apóstol de
de personas que están afectadas y que están dentro de nuestra congregación. Así Y es. dice de que este tipo de personas que están enfermas, dice sin fortaleza, deprimidos, Espíritus inmundos, ¿verdad? imagínense. Imagínense cómo van a ser libres a través de alguien que les observó, ¿verdad? Que puso su interés en ella, porque por ejemplo hubo una hermana que les he contado el testimonio de esta hermana que vivía así, en esta posición, ¿verdad? En esta situación, deprimida, desconsolada, enferma, entristecida, tenía de todo. Y hasta en su forma de vestir nosotros le notábamos, ¿verdad? Llegaba ella cabizbaja a los servicios, aunque hubiera gran calor, se ponía un suéter porque a ella le daba frío, literal, a ella le daba frío. Y casi solo de negro y todo. Entonces, ¿qué hubiese pasado si entre nosotros no hubiera la manifestación del poder de Dios a través de los dones? No, observamos y pasamos desapercibida a esta hermana. Se queda siempre. Se queda así, es capaz, muere. Queda atada. Puede estar muerta ya, porque la depresión mata. Así Y estas enfermedades se hubieran apoderado de ella. Pero ¿qué hicimos? No solamente yo, sino con un grupo de hermanas nos unimos y le ayudamos, porque le observamos y pusimos al servicio de nuestra hermana los dones que de Dios habíamos recibido. Entonces, ¿qué pasó? Le exhortamos, como nos decía, ¿verdad? Y le consolamos, porque ella nos contó su situación, por qué estaba en ese estado. Entonces nosotros le empezamos a dar las directrices del Señor. Hermana, esto y esto y esto tiene que hacer. Debe cortar ya con esta situación. Sea libre en el nombre de Jesús. Y empezamos a darle directrices porque eran sus hijos la que la tenían deprimida por la situación en la que estaba viviendo en casa. Ya no encontraba ya salida. Y le dijimos, esas son las directrices del Señor. Lo hace así y si usted lo hace así, va a ser libre. Increíble, no es increíble, ¿verdad? Es creíble porque es la obra de Dios, ¿verdad? En la vida de las personas. La hermana fue libre y pudimos ver un cambio exageradamente en nuestra hermana. Entonces, qué gozo tan grande el haber puesto al servicio de nuestra hermana los dones del Señor en nuestras vidas. Observemos a nuestra iglesia familia, no la pasemos desapercibida, no veamos ay, cómo le va de mal al hermano, ¿verdad? Sí, hombre, pobrecito, a ver cómo le va. No es así, no que sí, es que nosotros le podemos ayudar, animar, fortalecer, ¿verdad? Edificar, no solamente exhortar. Sí, hermano, que usted está así porque mire que y a veces le agarramos el rumbo malo a la exhortación, ¿verdad? Creemos que exhortar es regañar o señalar el error en el que está el hermano. Es que usted mire, porque si no es así. Exhortar no es regañar, exhortar es fortalecer, es animar, corregir, ayudar a nuestro hermano o nuestra hermana. Darle dirección. Amén, así es. Sí, porque imagínense el caso que les pasó con su hermana, ¿verdad? Si la iglesia hubiera estado pasiva, nada de esto hubiera sucedido. Y cuántas cosas ahora ella es un testimonio vivo, como para llevar a otras personas también a ser libres. Amén. Y así pasa como iglesia, cuando nosotros venimos y ministramos, ahí sí que conforme a la gracia del Señor, ese don, la iglesia también recibe no solo ese beneficio, sino también lo comparte, lo transmite a través de un testimonio vivo. El Señor me sanó, me liberó, yo era atada en esta y esta área, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Va creciendo y la fe va aumentándose entre nosotros. Amén. Así, entonces, por eso la importancia, como decía nuestra hermana, de estar vigilantes, ¿verdad? No con el sentido para estar criticando ni nada, sino para ayudar, para hacer ese medio de llevar esa vida al hermano que lo necesita, ¿verdad? Porque como decía usted, principalmente a la iglesia, ¿verdad? Y a veces entre nuestra familia ni el valor se tiene para orar por alguien en casa. Así es. Y que eso es necesario, ¿verdad? Yo le decía a alguien, no es de la misión, van a otra congregación, ¿y por qué siempre llaman? Entre ustedes deben aprender a orar, a manifestar ese poder. Si la autoridad que el Señor ya nos dio no es nuestra, Él la delegó a nosotros para manifestar su poder, le decía yo. Eso significa que entonces no creemos en lo que Dios hace. Así ¿verdad? es. Amén. Y como instrumentos vivos nos colocó para ser edificadores de la iglesia, ¿verdad? Y los portadores de manifestar su poder.
Sí, porque dice acá que la falta de uso de los dones del Espíritu produce una iglesia decadente y que siempre pide a Dios que se manifieste. Pero no sucede nada porque los dones no se usan y es ahí donde Dios se quiere manifestar en su cuerpo. Nos da un ejemplo el apóstol. Imagínense, ¿cuántos serían sanos si la iglesia usara los dones de sanidad? ¿Cuántas personas estuvieran libres de ataduras diabólicas si hubiese quien orara por ellos? ¿Cuántas personas serían fortalecidas, otros exhortados, otros recibiendo palabra de sabiduría? ¿Cuántas conversiones no se darían si cada quien usara los dones de Dios que Dios le dio? En Marcos capítulo 16 del versículo 17 al 18 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero nada de esto es muy común dentro de la iglesia de hoy en día, porque la iglesia no ha usado los dones que Dios le dio. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué exhortación nos da el Señor hoy, que pongamos a funcionar los dones que Dios nos dio. Me acuerdo que nosotros teníamos una expresión antes que decíamos: ¿quiénes van a cantar? Los de la foto. ¿Quién va a ministrar? La de la foto. ¿Quién va a ir? Los de la foto. ¿Y por qué decíamos los de la foto? Porque solo ellos eran los mismos, no había multiplicación, y eso es lo que nos sucede muchas veces, ¿verdad? Sí. O muchas veces la iglesia cree que solo es el pastor o algún ministerio que lo puede hacer. De lo contrario, el de la foto, ¿por qué? El de la foto, el pastor. Sí, porque así como usted dice, ¿verdad? ¿Quiénes van a orar por los enfermos? El hermano Pedro y el hermano, por decir nombres, ¿verdad? El hermano Juan. Ya están señalados. Y si no ora el hermano Pedro por mí, es que no quiero, porque es el hermano Pedro el que ora por los enfermos, no es el hermano, los demás hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos nuestra fe solo en un hermano. Cuando la iglesia es rica en ministerios, la iglesia es rica en dones, o sea, tiene diversidad de dones. Hay para agarrar como queramos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no hemos entendido que la iglesia está dotada de todos estos recursos. Entonces se limita, ¿verdad? Es que aquí no hay quien ore por mí, pero si tiene a su hermano a la par que puede orar por usted. Pero como no tiene fe que en el hermano fue depositado el poder de Dios, por eso es que no ha recibido su milagro, ¿verdad? Es muy importante que entendamos esta gran verdad. Es tiempo que oigamos lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo, pero que también lo entendamos, porque solo así nos activaremos usando los dones para manifestar el poder de Dios. Posiblemente tú que nos estás oyendo puedas decir: ¿y qué dones tengo yo? Y sentimos que no tenemos ningún don, que para nosotros Dios no tenía nada que repartir, como los niños, ¿verdad? Cuando están en la hora de la entrega de regalitos y de después de la piñata, están esperando a ver si a ella le dan la sorpresa, y cuando miran que qué le están dando, él se angustia porque no le van a dar a él. Él piensa que para él no hay, o que no alcanzó para él la sorpresa. Pero el Señor no es escaso, o sea, Él nunca te va a decir: no me alcanzó para ti, fíjate que ya no tengo, no sé ni qué don te voy a dar, porque no sé si tú eres útil para algo. El Señor jamás nos va a decir eso a nosotros. Siempre tú y yo somos piezas útiles e importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Y si no ponemos a funcionar los dones que el Señor nos ha dado, o no nos ponemos al servicio de Él, jamás vamos a descubrir la riqueza que Él ha depositado en nosotros. En ti y en mí ha depositado el Señor una riqueza extraordinaria. Ora por un enfermo. Ve y ministra a alguien, ministra a tu familia, y verás lo que Dios va a hacer a través de ti. No esperes que alguien venga y te diga: dice Dios que tú tienes don de profecía. Sirve al Señor con todo tu corazón, y entonces el Señor te estará descubriendo sus tesoros. Y el Señor empezará a descubrirte sus tesoros, porque hay un tesoro grande que Él tiene para ti,
y para nosotros como iglesia. Así que pongamos al servicio del Señor los dones que Él ha depositado en nosotros. Sirvámosle con todo nuestro corazón y descubrámoslo, porque Él tiene regalos extraordinarios para nuestras vidas. Amén, hermanas. Y es maravilloso porque cuando como iglesia entendemos esto, como decimos, no hay quien pare a la iglesia, porque será siempre una iglesia gloriosa. Veamos una directriz, como decía nuestra hermana Ludi, hagámoslo, cumplámoslo, es hora de ejecutarlo, ¿verdad? Experimentar, De tener su propio encuentro con el porque Señor. tan bonito cuando escuchamos que hemos experimentado un milagro, una sanidad, pero lo hizo otra persona. Amén. Y nos sentimos gozosos, pero imaginémonos cuando sucede a través de nosotros. Amén. No porque nosotros tengamos, como decía Ludi, esa gloria sea para nosotros, sino para el Señor. Pero como dice la palabra, que los que creen, que estas señales los seguirán a los que creen. Amén. Si nosotros Así creemos en el Señor, entonces va a ser evidente a través de estas señales, ¿verdad? Así es. Nos dice entonces la directriz: sé diligente y buen administrador de lo que Dios te ha dado, usando tu don para ministrar el cuerpo de Cristo y manifestar su poder. Dice, sé diligente, sé sabio. ¿Qué más podemos decir? Sé prudente en manifestar, como dice acá, los dones que el Señor ya nos ha dado. Y es de empezar ya, como decía Ludi, no esperemos a que vayamos y salgamos a dónde, ahí en nuestra casa empecemos, ¿verdad? En nosotros mismos también podemos hacerlo y experimentar el favor de Dios para nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra. Deseamos con todo nuestro corazón que como iglesia seamos influyentes y manifestemos el poder de Dios a través de los dones que Él ha depositado en nosotros. Amén. Qué bueno haber estado con ustedes hoy y haber disfrutado esta enseñanza tan hermosa, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Daisy, Melissa, por haber estado con nosotros. Bueno, las tres fuimos convocadas para dar este discipulado y pues nos sentimos muy contentas, ¿verdad? De haber estado acá. Bendiciones para todos mis hermanos y nos vemos en una próxima.